esta mañana tenemos de invitado al analista político David Tapia. Señor Tapia, muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Cómo está? Buen día. Mi estimada Elba, muchas gracias por invitarme a este prestigioso medio de comunicación Corape, a todos los televidentes a través de las diferentes radios y a través de las diferentes plataformas virtuales. Gracias por acompañarnos. Conversemos un poco. El proyecto inmobiliario en Olón ha desatado una serie de críticas y cuestionamientos hacia el equipo cercano de ministros del presidente Daniel Noboa y hacia su esposa Lavinia Balbonesi. Después de varios días, el presidente y su ministra de Ambiente se pronunciaron en su cuenta X, pero siguen sin profundizar en el tema. La ministra de Ambiente ha sido llamada a comparecer en la Asamblea Nacional. El movimiento político Unidad Popular presentó una denuncia en la Fiscalía General del Estado en contra de la esposa del presidente Daniel Noboa. ¿Podemos decir con todo esto que está pasando que el gobierno enfrenta una crisis y que quizás no sabe cómo manejarla? Mi estimada Elba, sí, en tal sentido hay un aspecto, una crisis en derecho ambiental, una crisis política y también una crisis comunicacional que no se ha sabido llevar bien por parte de los diferentes ministros e incluso de la persona que está a cargo de comunicación, que es nueva. En tal sentido, sí es preocupante, ya que los comuneros y también algunas organizaciones sociales de Olón han denunciado que se ha dado de forma ilegal el registro de la construcción del proyecto inmobiliario por la empresa Binacin, que la primera dama es la principal accionista. En tal sentido, yo he analizado el tema de las ambas formas, tanto de derecho ambiental, tanto como político y comunicacional. En derecho ambiental fue entregado de forma ilegal el registro porque se tuvo que haber entregado una licencia ambiental tras un estudio técnico ambiental del impacto que generaría construir esto para Olón y específicamente para esta área que no es una área protegida. Tenemos que establecer que es un área protegida y que es un bosque protector. La área protegida está inscrita en el Servicio Nacional de Áreas Protegidas. La ministra, bien lo ha dicho, no está inscrita en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, pero es un bosque protector, en este caso patrimonio forestal, que ha sido declarado el 30 de noviembre del año 2001. Y frente a estas tres crisis que usted ha mencionado y frente a este estudio que también ha señalado acerca de este caso que ha causado conmoción, preocupación y también esta serie de críticas, ¿cuál debería ser el actuar del gobierno nacional frente a esta situación? Porque como lo mencionamos, tampoco ha existido una rueda de prensa oficial y solamente se han pronunciado a través de redes sociales, en breves intervenciones cuando los medios de comunicación les hacen cuestionamientos. Tenemos que analizar que si es que la crisis afecta la credibilidad del gobierno, el gobierno es llamado a dar pronta respuesta. En tal sentido, los comuneros, las organizaciones sociales, lo que están pidiendo es una respuesta técnica. Lo que están pidiendo es que salgan las diferentes autoridades, como la ministra de Ambiente, que de hecho fue llamada a la Asamblea Nacional por la Comisión de Gobiernos Autónomos, la cual no asistió, no solo ella, de hecho fueron 5 asambleístas llamados, las 5 ministros, el ministro de Ambiente, ministro de Obras Públicas, ministro del Interior, ministro de Turismo y ministro de Defensa, ya que los 5 están inmiscuidos en este presunto delito, ¿sí? Donde se está estableciendo que ellos estuvieron en el proceso de la construcción, tanto la ministra Mónica Palencia, que estuvo a cargo del tema jurídico para que se pueda establecer para que se pueda establecer esta construcción por parte de la inmobiliaria, y también tanto la ministra de Ambiente, la cual también entregó los permisos de forma arbitraria e ilegal. Señor Tapia, también consultarle, frente a este escenario, las voces que piden la renuncia de la ministra del Ambiente se han hecho mucho más fuertes. Recordemos también que es una ministra que desde el inicio de su gestión ha sido cuestionada porque se pone también en tela de duda esta capacidad que tendría para llevar adelante la cartera de Estado del Ministerio del Ambiente. También, ¿qué opina usted sobre estas voces? ¿Cree que lo más idóneo sería también que la ministra del Ambiente renuncie? El primer acto de corrupción es tener un cargo por el cual no estás preparado. En tal sentido, varias veces cuando la ministra ha sido convocada a la Asamblea en varias comisiones, no ha sabido responder a las inquietudes de la ciudadanía, de los asambleístas. Ellos tienen la facultad de legislar y fiscalizar y por ende la ministra no ha sabido contestar ni cuánto es el presupuesto de su cartera de Estado, más aún cuáles son los planes de desarrollo sustentables que tiene esa cartera de Estado. En tal sentido, yo creo que es un punto débil del actual gobierno de Daniel Noboa, ya que ya va varios meses y en realidad la Asamblea, la ciudadanía, las organizaciones sociales que son de diferente acción en el ámbito del ambiente han pedido su renuncia. Entiendo que hay conflicto de intereses y obviamente por eso sigue aún en su cargo.
Y este punto débil que usted ha señalado es parte del gobierno del presidente Daniel Noboa, también cómo él debería empezarlo a afrontar, porque vemos a un presidente Noboa que en eventos que no tienen nada que ver con el tema de la coyuntura nacional, sino más bien entrega de algún proyecto y demás, pues él emite declaraciones un poco confrontativas. Inclusive hace unos días veíamos que él señalaba que ya se había dado inicio a una campaña adelantada a 2025. Estamos estableciendo que el tema político es variable y es bastante versátil. El gobierno entró con una popularidad del 82% y actualmente tiene el 57%. Eso quiere decir que tiene 25% menos, a pesar de que en la consulta popular hayan ganado 9 de 11 preguntas, las cuales obviamente dieron y demostraron que el presidente tenía gran apoyo en el tema de seguridad y que la gente lo que más demanda es la seguridad. A pesar de eso, no existe un plan Fénix, a pesar de eso, tampoco estamos invirtiendo en inversión social, tampoco se está transparentando cómo está actualmente las diferentes carteras de Estado y en realidad eso le va a traer bastantes dificultades cuando ya estemos en las próximas elecciones, ya que yo creo que si a este paso vamos, el presidente va a llegar con un 40% de aceptación, que sería bajo para lo que tuvo al inicio de su gestión. Y usted está hablando de la aceptación y popularidad del presidente Daniel Noboa. ¿A qué cree también, qué otros factores influyeron para que esta popularidad esté bajando y también se ponga un poco en tela de duda las acciones que está realizando desde su actual gestión? Más que nada las contradicciones. Recordemos que cuando hubieron los debates presidenciales, Daniel Noboa se mostró como ambientalista, de hecho dio alternativas, actualmente no, estamos pasando por diferentes temas como los mecheros, las minas del Napo, incluso ahorita con este escándalo de Olón, entonces no tiene credibilidad a su línea discursiva que tenía desde un principio. El principal electorado era jóvenes de 16 a 34 años y actualmente ese electorado se le está yendo porque lastimosamente no ha cumplido con su proyecto y con las diferentes acciones que él manifestó dentro de su campaña electoral. Ese es el principal tema por el cual él está bajando totalmente el tema de su aceptación, también porque ha hecho algún tipo de acciones, tanto como el trabajo por horas, que a las personas en realidad no les pareció y de hecho esa pregunta perdió, y en realidad las causas organizativas, las causas de la ciudadanía no se están viendo reflejadas en este gobierno. ¿Y usted también cómo analiza el grupo cercano del presidente Daniel Noboa? Porque algunos analistas, pues en este caso señalan que a medida que va avanzando el tema de la crisis, cuando se dio la crisis de apagones, pues ya vimos a un presidente Daniel Noboa en donde ya no estaba con algunos de sus ministros cercanos sentado en las mesas en donde asistía a eventos. Cuando pasó lo de la incursión en la embajada mexicana aquí en Quito, ya no vimos al presidente Daniel Noboa con la canciller Gabriela Sommerfeld cerca de él. ¿Cómo analiza también el grupo de trabajo del presidente Noboa? Ser joven significa obviamente querer hacer las cosas de diferente manera, querer cambiar un poco el estilo de los ciudadanos, del Estado, y de cierta forma no tenemos que confundirnos, el ser joven no es sinónimo de inexperiencia. Hay muchos jóvenes que tienen mucha experiencia. Yo creo que él no estaba preparado para asumir la presidencia, no tenía un equipo de trabajo en el cual se pueda solventar, sustentar y obviamente como al principio las diferentes encuestas él no era uno de los preferidos de la gente, ni siquiera estaba dentro de los 4 primeros y obviamente la ciudadanía ha reflejado en su voto que quiere cambio nuevo, quiere gente joven, quiere gente que no haya estado manchada en el círculo político y por ende eso fue una de las grandes fallas, que él no estaba asimilando que podría ganar la presidencia de la República y no se rodeó de gente que le podía colaborar en las diferentes carteras de Estado. Seguimos en esta entrevista para los medios comunitarios de Corape con David Tapia, analista político, y también consultarle en este caso cómo analiza usted esta relación ejecutivo-legislativo. Venimos también de una crisis entre el Ejecutivo y el Legislativo que fue heredada. Ahora desde la Asamblea Nacional también hemos vuelto a ver cómo desde diferentes bancadas se cuestiona el trabajo que hace el actual gobierno. ¿Estas discrepancias podrían aumentar? ¿Cómo analiza también esta relación? La consulta popular fue el punto de quiebre. Cuando ganaron 2 preguntas de las 11 preguntas, un día después del referéndum, el Partido Social Cristiano se salió del bloque que tenía con ADN y obviamente se conformaron otras nuevas alianzas. Yo creo que en realidad en el tema legislativo
a pesar de que existió alianzas. Actualmente el presidente de la Asamblea es del Partido Social Cristiano, ya no estaría dentro de este bloque. Yo creo que se le va a perjudicar un poco más. Pero al principio, recordemos que Daniel Noboa supo manejarlo de una forma buena y de hecho aprobó muchas leyes y pudo manejar en ese tema con su ministro de gobierno, con su viceministro de gobierno, Esteban Torres, pudo manejar el tema político. Pero yo creo que estos últimos meses se le va a complicar, ya que se han conformado nuevas fuerzas políticas dentro de la Asamblea. Y usted señala que esta situación se podría complicar en la Asamblea Nacional. Tenemos un presidente que envió varios proyectos en materia económica urgente a la Asamblea Nacional. Fueron aprobados en este caso, si bien es cierto, se tardaron un tiempo, pero fueron aprobados. ¿Cómo ve este tema? ¿Considera que él va a seguir enviando más proyectos al ritmo con el que inició su gestión? Considero que sí, más en el tema de seguridad. Recordemos que la Asamblea tiene que dar sus informes técnicos en 5 preguntas del referéndum, los cuales deberán considerar para que obviamente ya entre en registro oficial y obviamente actualmente no le conviene estar en contra de los asambleístas o formar más discordia, porque tiene que pelearse mucho en la asamblea, muchos temas. Yo considero que va a mandar proyectos sobre el tema de seguridad, que es lo que la gente más pide en la actualidad, y también entiendo que va a enviar otro proyecto por el trabajo por horas, a pesar de que en el referéndum, en la consulta popular, ya la ciudadanía se manifestó diciendo que no, que era contravención de los derechos, retroceso de los derechos de nuestros padres, nuestros abuelos, de las organizaciones sociales. El presidente con su cartera de Estado, con su grupo más cercano, quieren otra vez impugnar y quieren que eso se dé. En tal sentido, yo creo que no es una propuesta ciudadana, no es una propuesta que vaya a beneficiar a la ciudadanía y lo que le conviene al presidente es poder tener una relación cercana con la Asamblea. Y usted ha mencionado el tema del trabajo por horas, fue cuestionado cuando se incluyó en una de las preguntas de la consulta popular, después de que, bueno, se anunciaron los resultados y esta pregunta en su mayoría ganó el no y no se le dio paso. Existía, por una parte, algo de felicidad por parte de las organizaciones, pero también preocupación, porque precisamente señalaban que eso, que el gobierno nacional podría ver las maneras, otras vías para poder hacer cumplir este tema del trabajo por horas. Frente a esta situación que usted ha señalado, que el gobierno lo está analizando y podría enviar un proyecto y demás, ¿cuál cree que también sea la reacción de esas organizaciones sociales, que son precisamente las que han estado al pie de lucha, impidiendo que esto avance precisamente por lo que usted menciona, que sería una regresión a los derechos laborales? La data es consecuente. El 40% de ecuatorianos no tienen empleo, el 25% tiene un empleo formal, el 15% un informal y el 10% está viendo qué hacer para subsistir. En tal sentido, es una propuesta demagógica y es una propuesta que no alenta a los sectores sociales. Yo incluso alentaría de que la Asamblea no la va a aprobar en ningún sentido, ya que fue rechazada por la ciudadanía. Pero si es que esto se vuelve a profundizar, yo entendería que las organizaciones sociales saldrían a las calles para velar por los derechos de los trabajadores. ¿Se podría dar ese levantamiento social en este caso? Sí se podría dar porque si el pueblo ya a través de una consulta te está diciendo no queremos que eso suceda en nuestro país y el presidente, obviamente por las diferentes acciones o los intereses personales que él tiene, quiere seguir en la misma idea, el pueblo se tiene que levantar. Seguimos en esta entrevista para los medios comunitarios de Corapa y también hablemos sobre el tema de la crisis energética. Mucho también llamó la atención por parte de algunos analistas que señalaban que esto no habría generado también ese levantamiento frente a esta situación porque el presidente Daniel Noboa asumió su gestión, su gobierno, sabiendo que habían problemas en el tema energético. Sin embargo, estos problemas pues se agudizaron, tuvimos cortes de energía inclusive en algunos lugares del país de cerca de 12 horas. Se hablan de algunas posibles soluciones. Tenemos al ministro de Obras Públicas encargado en el Ministerio de Energía, que esto también ha sido cuestionado, inclusive el presidente Daniel Noboa lo dijo en un evento que era un ministro estrella, por así decirlo, y que le podría encargar otro ministerio. ¿Cómo analiza también cómo se ha llevado, cómo se ha estado manejando este tema de la crisis energética? El gobierno no tiene personas que estén preparadas para asumir los diferentes cargos. ¿Cómo es posible que la ex ministra de Energía haya sido diplomática y obviamente haya tenido su carrera de experticia en relaciones internacionales? Nada tiene que ver uno con otro. En ese sentido, creo que ese es el primer acto de corrupción que está cometiendo Daniel Noboa como presidente del Ecuador y creo que ha habido una solvencia
creo que el ministro actual sí tiene la experticia para poder, de cierta forma, poder solucionar la crisis. Veníamos en una crisis ya desde el gobierno de Guillermo Lasso, la cual no fue solucionada, y lo mínimo que podemos esperar en este gobierno corto es que se pueda solucionar o por lo menos establecer una línea de cambio para que esto no suceda. No, recordemos que la crisis involucra problemas de desarrollo económico, involucra un sinnúmero de cosas, ya que la producción no se puede generar de una forma factible. De hecho, la Cámara de Comercio de Quito ha manifestado que ha tenido pérdidas de 240 millones de dólares en estos apagones. Y ya en la parte final, entre crisis propias y heredadas del actual gobierno nacional también, ¿cuáles podrían ser estos caminos con los que se desarrollen estos meses de gestión que le quedan al presidente Daniel Noboa? Yo creo que primero el presidente debe dejar de hacer campaña política y se tiene que concentrar en solucionar los graves problemas que tiene actualmente el país: salud, educación, seguridad, que es lo que implora la gente. En tal sentido, dejar de hacer campañas políticas, dejar de realizar promesas populistas o acciones populistas, y en realidad enfrascarse a tener una cartera de Estado que le pueda solucionar o que le permita solucionar los diferentes problemas que tiene actualmente nuestro país. En tal sentido, hacer un llamado para que esto pueda cambiar y para que dejemos atrás del tema de la línea política. Igual la Asamblea debe de fiscalizar, la Asamblea también tiene que generar política pública que en realidad beneficie a los ciudadanos. Señor Tapia, muchísimas gracias por su tiempo para los medios comunitarios de Corape. Mi estimada Elba, muchas gracias, y a todos los televidentes de Corape. Amigos y amigas, y con la entrevista del día nos vamos a una pausa. Sigan en sintonía de este espacio, que tenemos varios temas para compartirles a medida que avance la mañana.